Buenas noches, le damos la cordial bienvenida al doctor José Luis Triales Cortés, director honorario de Grupo CT Scanner. Bienvenido, doctor, adelante. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a esta nuestra actividad académica, webinar, cuyo título es Aplicaciones avanzadas en neuroimagen. Esta noche participan con nosotros dos brillantes neuroradiólogos, el doctor Yuki Kimura Sandoval y el doctor Jesús Higuera Calleja, que son neuroradiólogos del Centro CT Scanner de México. Ellos harán presentaciones que tienen una duración de 20 minutos cada una. Después de las presentaciones tendremos una breve encuesta y al final daremos un espacio para preguntas y respuestas. Agradeciendo de antemano su asistencia a esta actividad académica, presento inicialmente al doctor Yuki Kimura Sandoval, quien es jefe de la División de Imagen Neurológica en CT Scanner de México, con el tema Avances en la neuroimagen para el diagnóstico de epilepsia. Adelante, Yuki, por favor. Muchas gracias, doctor Criales, por la cordial invitación. Bueno, para mí es un placer y un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Esta noche veremos dos temas sumamente interesantes que podemos sacar provecho cuando los realizamos, sobre todo en resonadores de alto campo magnético de 3 teslas en adelante. Hoy veremos el tema de avances en la neuroimagen para el diagnóstico de epilepsia. El contenido de esta charla estará dividido en un breve repaso sobre la prevalencia de la epilepsia estructural. También hablaremos sobre en qué consiste el protocolo con secuencias estructurales armonizadas en el estudio de epilepsia, la utilidad del mismo, y finalizaremos con una revisión de casos ilustrativos de etiologías estructurales de la epilepsia. Únicamente como recordatorio, ustedes deben tener presente que la Liga Internacional contra la Epilepsia divide las etiologías de epilepsia en múltiples grupos. Dentro de ellos, como ustedes pueden ver resaltado y lo que nos corresponde a nosotros desde el punto de vista de la radiología, es identificar aquellas causas estructurales. Como ustedes pueden darse cuenta, existen múltiples patologías o etiologías estructurales, pero entre ellas tenemos la esclerosis mesial temporal, los tumores, las malformaciones del desarrollo cortical y las etiologías vasculares como las más prevalentes. Un punto sumamente importante que no debemos de olvidar es que la patología o la clínica va a depender dependiendo del grado de afectación cortical y no tanto del tipo de lesión, así como también va a ser sumamente importante identificar dónde están localizadas estas lesiones. Ustedes pueden ver las categorías de las etiologías de acuerdo a la ILAE, como las etiología estructural corresponde con la mayor prevalencia representando el 37%. Sin embargo, no debemos de olvidar que hasta un 36% de las causas son desconocidas, por lo cual algunos de estos estudios pueden ser negativos y no podemos identificar lesiones estructurales. Sin embargo, cuando llegamos a hacer un protocolo que está adecuadamente organizado y planificado y identificamos lesiones, es sumamente importante que se las comuniquemos al equipo neurológico, clínico y quirúrgico. Entonces, ¿en qué consiste este protocolo Harness? Lo que son secuencias estructurales armonizadas en neuroimagen para el estudio de epilepsia. Esto fue propuesto por la Liga Internacional de la Epilepsia en un consenso que se llevó desde el 2013 al 2017. Acá estos datos son sumamente importantes porque ustedes pueden ver cómo los pacientes adultos que son sometidos a procesos o a cirugías neurológicas han tenido epilepsia intratable durante un promedio de 20 años o más. También la probabilidad de no presentar crisis posteriores a la cirugía son significativamente mayores de hasta 2.5 veces en pacientes en aquellos donde identificamos lesiones estructurales por medio de este protocolo. Y algo que es sumamente importante es este dato, que un protocolo repetido optimizado bajo los estándares del protocolo Harness puede llegar a revelar una lesión estructural hasta en el 65% de los casos de alguna resonancia previa sin estos parámetros. Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave que como radiólogos debemos de tener
es a quién debemos de realizar este protocolo de harness, también cuáles son las secuencias mínimas que se incluyen en este protocolo, cómo debe evaluarse el estudio y cómo optimizar la detección de estas lesiones. Esto a lo largo de la plática iremos resolviendo cada una de estas preguntas. ¿A quién debemos de realizar una resonancia magnética? Está indicado realizar un estudio de imagen, incluyendo una tomografía simple en el contexto de urgencias, esto con la finalidad de determinar tratamiento agudo apropiado. Y bueno, en caso de que sospechemos alguna hemorragia, masas grandes, malformaciones arteriovenosas, infartos o calcificaciones, podemos implementar el uso de material de contraste. El protocolo Harness propuesto por la Liga Internacional contra la Epilepsia está indicado posterior a la primer convulsión, siempre y cuando tengamos un resonador a nuestra disposición y los recursos lo permitan. En este estudio ustedes pueden visualizar cómo existen lesiones potencialmente epileptógenas hasta en el 23% de las primeras crisis. Y bueno, esto obviamente incrementa cuando se trata de crisis focales hasta un 53% con un valor de P estadísticamente significativo. Una vez que se identifica una lesión estructural, esto debe de ser comunicado de una manera lo más rápido posible al equipo clínico y quirúrgico, ya que el identificar una lesión estructural es un fuerte indicador de resistencia a fármacos, por lo cual estos pacientes deben ser referidos a centros especializados. ¿Y esto por qué es? Porque ustedes pueden darse cuenta cómo en aquellos pacientes que tienen una duración de estas crisis que sean menores a 5 años en análisis multivariados, tienen un periodo libre de enfermedad significativamente mayor que aquellos en los que han debutado ya con crisis por un periodo mayor de 5 años, representado con la línea azul, comparándolos con aquellos que reciben un tratamiento quirúrgico oportuno en un periodo menor a 5 años, representado con la línea roja. Entonces, ¿cuáles son las secuencias fundamentales que nosotros debemos de incluir en nuestro protocolo Harness? Se deben de incluir secuencias T1 volumétricas. Nosotros en nuestro centro estamos incluyendo secuencias MP-RAGE o gradientes rápidos con preparación de magnetización, que en promedio duran 4 minutos y medio. Y esto es porque tenemos una resolución del voxel milimétrica y nos permite reconstruirlo en varios planos. También, por otra parte, debemos de hacer secuencias 3D en FLAIR, también con una resolución milimétrica, pero hay que tener presente que son poco sensibles para detectar esclerosis mesiales temporales muy sutiles y también en aquellos pacientes pediátricos, sobre todo en los neonatos y lactantes antes de los 24 meses por el proceso de mielinización. Es sumamente importante incluir secuencias spin-echo ponderadas en T2 con una alta resolución en plano o un plano ortogonal a los giros hipocampales. Estas deben de tener al menos un grosor no mayor de 2 milímetros y toman aproximadamente 2.22 minutos en obtenerlas. Estas son algunas de las imágenes que estamos obteniendo. Como ustedes pueden darse cuenta, tienen una intensidad de señal ruido muy buena que incluso nos permiten identificar la estructura interna de los giros hipocampales. Aquí ustedes pueden ver la correlación con la histopatología, las áreas del cornu ammonis, las 4 áreas, pero también vemos esta hipointensidad lineal que nos representa la arquitectura interna que corresponde con el stratum radiatum y el stratum molecular. En casos que sospechemos tumores, malformaciones vasculares y neuroinfecciones, siempre se debe de administrar material de contraste y podemos optimizar este protocolo con otras secuencias como de susceptibilidad magnética. Las ventajas de poder realizar estos protocolos en resonadores de 3 Tesla es que está a nuestra disposición esta secuencia de doble inversión recuperación. Como ustedes pueden darse cuenta, al compararla con una secuencia FLAIR, incrementa de una manera muy significativa la sensibilidad diagnóstica, siendo mucho más notoria en la doble inversión recuperación comparándola con FLAIR. ¿Y qué pasa en este caso? Sucede lo mismo en el giro hipocampal izquierdo. Vemos que existe un incremento en la hiperintensidad de señal en el giro hipocampal izquierdo. Pero no podemos nada más realizar una secuencia para realizar el diagnóstico, ya que necesitamos de todas estas en conjunto, porque como ustedes podrán darse cuenta en esta secuencia spin-echo, en el caso de la izquierda,
vemos que además de existir un incremento en la intensidad de señal, también existe una marcada pérdida del stratum radiatum y molecular, lo cual nos sugiere que este caso se trate de una esclerosis mesial temporal. Mientras que al compararlo en contraste con el caso de la derecha, ustedes pueden identificar que se sigue definiendo la estructura interna del giro hipocampal y esto corresponde con cambios posictales. Otras de las ventajas de la secuencia de doble inversión recuperación es que nos incrementan la sensibilidad en este signo clásico del transmanto en las displasias focales corticales tipo 2, donde también vemos alteración en la intensidad de señal a nivel cortical. Esto generalmente se invierte un tiempo bastante considerable, pero tenemos la ventaja de contar con técnicas de compress sensing en nuestro resonador de 3 Tesla que nos permite realizarla en menos de un 50% del tiempo en 2 minutos con 40 segundos. Otras de las técnicas avanzadas que podemos implementar en nuestros protocolos es realizar esta perfusión por arterial spin labeling, en la cual no es necesario administrar material de contraste a estos pacientes, ya que vamos a marcar o etiquetar los protones de la sangre arterial que perfundan el parénquima cerebral. En este caso, ustedes pueden ver un paciente que debuta con este estatus epiléptico refractario de nuevo inicio, el cual puede confundirse con un infarto. Sin embargo, al valorar esta secuencia de ASL, de perfusión por ASL, vemos que se asocia a un incremento en el flujo sanguíneo cerebral relativo y con un patrón sumamente característico de un estatus refractario, donde también veremos un incremento en el flujo sanguíneo cerebral relativo en topografía del núcleo talámico pulvinar, y también veremos esta diásquisis cerebelosa cruzada que es característica de esta estatus refractario epiléptico. Esto es un poco lo que vemos, esto secundario a que llega a haber una hiperperfusión cortical, ya que va a estar sobreestimulado ese foco epileptógeno. Ahora vamos a empezar con algunos casos. Este es el primer caso que tenemos donde vemos que existe un incremento difuso en el volumen del hemisferio cerebral derecho y bueno, en una secuencia invertida podemos delimitarlo de una manera mucho más precisa. Este paciente acudió a nuestro centro en San Ángel, se le realizó un PET resonancia con 18F-FDG y estos hallazgos también se asocian a un hipometabolismo difuso a nivel cortical del hemisferio cerebral derecho al compararlo con el izquierdo. Esto se trata de un caso de una hemimegalencefalia, el cual está condicionado por un incremento en la proliferación celular, con un incremento en el número de neuronas, que también puede estar dado por una disminución en la apoptosis. Y esto es secundario a un crecimiento amartomatoso displásico a nivel focal o difuso. Puede estar asociado a otros síndromes y también a otras patologías como un incremento difuso en el nervio óptico, una dilatación de las venas corticales ipsilaterales y también a una pérdida del patrón foliar. Este es un segundo caso de un paciente pediátrico, el cual se presenta con crisis focales, donde están visualizando una reconstrucción con una técnica de cinematics rendering, donde estamos observando esta hiperintensidad lineal que se extiende desde el sistema ventricular a la corteza. Esto es lo que se conoce como el signo del transmanto y es sumamente característico de una displasia focal cortical. Esto es secundario a que encontraremos neuronas y células gliales anormales en una región cortical localizada y es un fuerte indicador de una epilepsia que sea resistente a fármacos. Nuevamente les enfatizo la importancia de realizar secuencias volumétricas. Observen en este caso en secuencias ponderadas en T2 en una dirección ventral a dorsal a ventral, donde es sumamente difícil identificar este signo del transmanto, el cual se resalta con el círculo punteado. Ahora comparémoslo con una secuencia FLAIR volumétrica donde incrementa sumamente nuestra sensibilidad diagnóstica. Y bueno, como les comentaba, este signo es sumamente específico para una displasia focal cortical tipo 2, de acuerdo a la clasificación de la ELAE propuesta en el 2022, pero también existe un signo del transmanto, el cual lo valoraremos en secuencias ponderadas en T1, con el cual se verá hiperintenso con una distribución sumamente similar, y esto tiene una alta correlación con la presencia de células balón.
Esto tiene como ventaja que nos permite diferenciar una displasia focal cortical tipo 2A de una displasia focal cortical tipo 2B cuando lo identifiquemos. Ahora, este es un tercer caso donde ustedes pueden ver múltiples nódulos periventriculares subependimarios a nivel de ambos de las superficies ventriculares a nivel bilateral. Aquí están viendo la imagen estática y bueno, la característica que nos debe de llamar la atención es que estos nódulos presentan una intensidad de señal muy similar al resto de la corteza gris cortical. Esto se trata de una heterotopia nodular periventricular. Este es un caso acompañante de una paciente femenino de 5 años, a la cual vimos hace un par de meses, donde nuevamente vemos estos nódulos con una intensidad de señal idéntica a la sustancia gris cortical. Aquí les muestro una secuencia ponderada ante 2 y una secuencia de doble inversión recuperación, donde podemos observar nuevamente estas características. Y bueno, esto corresponde con casos de heterotopia cortical y puede tener una localización, las cuales pueden afectar de manera bilateral, pero también pueden ser unilaterales focales o bilaterales focales, como fue el caso del segundo caso. Es sumamente importante que ustedes recuerden que estos nódulos no presentan reforzamiento y también son isointensos a la sustancia gris cortical en todas las secuencias que nosotros estemos valorando. Esta diferencia se trata de una heterotopia laminar, anteriormente descrita como en banda, la cual actualmente se considera que es un espectro de lisencefalia tipo 1, secundario al arresto en el proceso de la migración neuronal. Y bueno, en estos casos podemos usar la espectroscopia, donde veremos una disminución en la concentración de N-acetilaspartato en 2.0 partes por millón, que correlacionarán con la presencia de neuronas disfuncionales. Este caso es un caso muy característico de una enfermedad de Bournonville, donde podemos observar múltiples alteraciones en la intensidad de señal a nivel subcortical de manera bilateral. Estos pacientes suelen presentarse con una tríada clásica, la tríada de Bock, en la cual debutan con epilepsia, con un bajo intelecto y también con adenomas sebáceos. Esto se trata de un caso de una esclerosis tuberosa, la cual también está asociada en este caso a múltiples amartomas subependimarios, los cuales no deben de reforzar. En caso de que nosotros veamos que existe reforzamiento y que estos son mayores de 1 centímetro, siempre debemos de considerar que este paciente no esté desarrollando un SEGA o un astrocitoma gigante subependimario. Este es otro de los casos que hemos tenido, una patología sumamente prevalente también en pacientes adultos, donde vemos cambios en la intensidad de señal y, como en el caso que les comentaba al principio, vemos que existe una pérdida de la definición de la estructura interna del giro hipocampal derecho. A nivel de la cabeza del hipocampo también vemos que se asocia a una pérdida de las proyecciones digitiformes, algo que es un signo sumamente específico para identificar esclerosis mesial temporal. Acá es una secuencia STIR invertida, donde nuevamente vemos la disminución de la altura del giro hipocampal y también esta pérdida de estas proyecciones digitiformes a nivel de la pez hipocampal. Un par de imágenes más y podemos también ofrecemos el realizar análisis volumétricos, el cual es sumamente útil porque esto va a reflejar la pérdida del volumen del hipocampo afectado de una manera muy marcada. Acá se han estudiado múltiples índices de asimetría, los cuales nosotros debemos de calcular entre un giro hipocampal y el otro. Hay que recordar que fisiológicamente el giro hipocampal es mayor en 2.1% de las veces, pero siempre este índice de asimetría hipocampal va a ser patológico cuando sobrepase 13.55%. Esto con una sensibilidad muy buena y con un valor de P estadísticamente significativo. Este es otro estudio donde ustedes pueden visualizar el área bajo la curva, cómo es significativamente buena y también se alcanza una especificidad prácticamente del 100%. Por otro lado, la espectroscopia también es sumamente útil en la valoración de esclerosis mesial temporal. En este caso, ustedes pueden visualizar cómo a nivel del polo temporal
derecho existe una pérdida del ángulo de Hunter atribuido a un incremento en la concentración de colina y de la relación de N-acetilaspartato sobre colina y creatina. Estas son técnicas de resonancia magnética avanzada, las cuales pueden incrementar nuestra sensibilidad diagnóstica. Nuevamente menciono la importancia de realizar arterial spin labeling, donde podemos identificar una zona de disminución focal del flujo sanguíneo cerebral relativo a nivel de la amígdala y de la cabeza del giro hipocampal, que se correlaciona con una esclerosis mesial temporal en el lado derecho. Bueno, hay que recordar que la esclerosis mesial temporal está condicionada por una pérdida neuronal y gliosis y que puede llegar a haber algunos casos donde no haya alteración en el índice de asimetría hipocampal, esto porque puede haber una afectación que sea bilateral. Observen cómo la pérdida de las proyecciones digitiformes a nivel de la cabeza hipocampal tiene una sensibilidad muy buena, pero una especificidad extremadamente elevada. Este es un caso bastante similar. Estamos visualizando una reconstrucción con Kinematic Rendering, donde vemos una alteración en la morfología del giro hipocampal izquierdo. Sin embargo, nuevamente podemos definir adecuadamente la estructura interna del hipocampo. Esto se acompaña con una morfología oval. El giro hipocampal se encuentra verticalizado, pero también vemos un incremento en la profundidad del surco colateral. Estos son hallazgos característicos de una malrotación hipocampal, como ustedes pueden visualizar en estas imágenes. Aquí existe cierta controversia sobre si la malrotación hipocampal realmente es la causa de una epilepsia del lóbulo temporal. Sin embargo, sí se ha comprobado que existe una mayor prevalencia de malrotaciones hipocampales en pacientes que debutan con epilepsia al compararse con controles del 43 contra el 18%. Y también existe una alta prevalencia de malrotación hipocampal en displasias corticales, malformaciones del desarrollo cortical, también en epilepsias del lóbulo temporal, que son significativamente mayores al compararse con pacientes controles. Esto es una patología que a partir del 2015 empezó a surgir o a publicarse de una manera más frecuente. Anteriormente solamente existía un par de casos publicados en la literatura y ustedes pueden ver cómo en esta secuencia submilimétrica con un grosor de corte de 0.4 milímetros nos permite identificar de una manera muy precisa un encefalocele temporal por un defecto a nivel del piso medio. Esto generalmente puede asociarse o verse en pacientes que tengan hipertensión intracraneana idiopática, por lo que serán mujeres o pacientes femeninos de mediana edad que tengan sobrepeso u obesidad. Estas son imágenes en otros planos de la misma paciente donde nuevamente podemos identificar este defecto a nivel del piso. Y bueno, desde que se han reportado día con día se vuelven más prevalentes. Se consideraba que había una prevalencia del 10% en pacientes con epilepsias de lóbulos temporal refractarias. Sin embargo, algo que hay que tener muy presente es que pueden llegar a ser infradiagnosticadas con protocolos de resonancia magnética convencional, por lo cual les enfatizo mucho que usen secuencias volumétricas con grosores de cortes submilimétricas. En este caso, vean cómo esta paciente también debuta con múltiples encefaloceles temporales asociados a una dilatación de la vaina perineural, un aracnoidocele celar y también a una dilatación de los cabum de Meckel. Esto en una paciente que debutaba con una hipertensión intracraniana idiopática. Ahora comenzaremos a hablar un poco sobre los tumores. Se trata de un paciente masculino de 2 años de edad que había debutado con el antecedente de epilepsia de 1 año de evolución. Vean cómo desde la tomografía vemos que existe una lesión a nivel cortical hipodensa asociada a una calcificación focal, la cual no muestra reforzamiento posterior a la administración de contraste. En secuencias ponderadas en T2 y en FLAIR vemos que existe una hiperintensidad de señal asociada a artefacto de Blooming en relación a la calcificación mejor demostrada en la tomografía y nuevamente esta morfología en cuña que afecta a la corteza y también a la sustancia blanca subcortical y que no muestra reforzamiento posterior a la administración de contraste. Esto se trata de un caso típico de un tumor neuroepitelial disembrioplásico que corresponde con un tumor glioneuronal. Este es un caso acompañante que tuvimos en nuestro centro. De la misma manera, un paciente masculino con crisis de ausencia
Nuevamente vemos cambios en la intensidad de señal, hiperintenso en T2, con una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical y nuevamente esta morfología en cuña. Aquí les muestro algunas imágenes de Cinematic Rendering donde puede ser muy bien localizada la lesión y algunas imágenes estáticas donde vemos que preserva su hiperintensidad de señal en FLAIR. Estas son imágenes en otros planos, en un plano sagital y en un plano coronal. Y este paciente hicimos una perfusión por arterial spin labeling, donde vemos que no se asocia a un incremento focal en el flujo sanguíneo cerebral relativo. Existe un discreto incremento en la concentración de colina, sin embargo, no es significativo al sacar la relación colina-N-acetil-aspartato, lo que nos indica que se trate de un tumor de bajo grado, en este caso, un tumor glioneuronal. Esta patología es bastante frecuente. Acá ustedes pueden visualizar otro caso donde lo veremos en la región mesial temporal izquierda, afectando a nivel de la amígdala y también del giro hipocampal. Aquí mostramos una fusión entre el cambio de la intensidad de señal en T2 y en FLAIR. Y bueno, estas son las secuencias FLAIR en un plano axial y en un plano coronal, donde vemos este cambio y esta alteración en la intensidad de señal. Posterior a la administración de contraste, esta lesión típicamente no muestra reforzamiento, puede presentar artefactos de blooming asociados o atribuidos a calcificaciones y generalmente se acompañan con valores en el coeficiente de difusión aparente, los cuales son incrementados. Esto muchas veces se asocia a displasias focales corticales, tienen valores de ADC incrementados y algo típicamente que podemos encontrar en estos tumores es que cuando tengan una localización extratemporal pueden presentarse con un signo de mismatch sign, el cual ustedes deben recordar que es altamente específico para tumores o astrocitomas con mutación de isocitrato deshidrogenasa positivo que tengan un comportamiento difuso. Este es otro caso de un ganglioglioma donde ustedes pueden visualizar una lesión quística a nivel del giro temporal derecho. Y bueno, esta lesión puede llegar a presentar reforzamiento. Generalmente tiene una localización a nivel de los lóbulos temporales y puede ser totalmente quística, totalmente sólida o tener un componente quístico y sólido. Los diagnósticos diferenciales es el tumor neuroepitelial disembrioplásico y también los gliomas de bajo grado. Estos pacientes típicamente debutan con crisis convulsivas. Finalmente, quiero finalizar con este par de casos. Esto es una patología que se cataloga como un tumor glioneuronal, la cual fue introducida o fue propuesta desde la actualización a la 4ª edición de la OMS en el 2016. Sin embargo, ya es reconocida en la 5ª edición del 2021, donde vemos un patrón giral con múltiples lesiones quísticas que involucran tanto a la corteza como a la sustancia gris cortical. En FLAIR es sumamente importante que esta hiperintensidad de señal persista con este mismo patrón. Aquí está afectando al giro postcentral las áreas de Brodmann 1, 2 y 3 del lóbulo parietal derecho. Esto se trata de un MBNT, un tumor neuronal multinodular vacuolizante, el cual corresponde con un grado 1 de la OMS y a los cuales únicamente se les debe de dar seguimiento. Vean cómo posterior a la aplicación de material de contraste, este tumor típicamente no va a reforzar. Y bueno, acá les muestro unas reconstrucciones para que vean los cambios en la intensidad de señal en una reconstrucción con Cinematic Rendering de una secuencia FLAIR volumétrica. Esto se introdujo, como les había comentado, en la 5ª edición de la OMS y corresponden con tumores grado 1. Aquí pueden tener diferentes localizaciones, como ustedes pueden ver en imágenes de la literatura. Sin embargo, es sumamente común que tengan una afectación subcortical a nivel de los lóbulos temporales. Este es un caso acompañante igual de nuestro centro, donde podemos observar nuevamente estas imágenes sumamente características quísticas con el patrón giral que conservan su intensidad de señal en FLAIR y tienen valores incrementados en ADC. Este es el único diferencial que ustedes deben de tener presente, donde igual vemos lesiones quísticas con un patrón giral. Sin embargo, observen cómo estas lesiones quísticas pierden su intensidad de señal al valorarse en una secuencia FLAIR. Igual no presentan reforzamiento a la aplicación de material de contraste y esto corresponde con lo que es
un gangliositoma. Y bueno, con esto quiero agradecerles su atención. Hay que considerar que existen muchísimas más patologías estructurales, las cuales podremos ver en alguna otra ocasión, y agradecer a todos el habernos acompañarnos en esta tarde tan agradable. Muchas gracias. Muy bien, a usted las gracias, doctor Kimura, por esta interesante revisión que ha ido desde las alteraciones estructurales, defectos de la migración de neuroblastos, alteraciones en la formación de los surcos, y han pasado por los tumores cerebrales asociados a epilepsia. Vamos a dejar para el final las preguntas, que han ido llegando algunas, y sin más que decir, voy a presentar la siguiente ponencia. Está a cargo del doctor Jesús Higuera Calleja. El doctor Higuera es médico adscrito del área de neuroimagen en CT Scanner de México, y nos va a presentar el interesante tema que dice análisis de la pared vascular por resonancia magnética. Adelante, doctor Higuera, bienvenido. Buenas noches, doctor Criales. Agradeciendo la invitación para estar hoy en la tarde, noche, platicando de un tema novedoso. Espero que les guste la presentación que les he preparado. Y la titulé Pared de vaso intracraniano, una nueva herramienta de imagen en resonancia. Una nueva herramienta, bueno, en principio, ¿por qué hablarles de pared vascular? Bueno, si vemos en la literatura, este es un pequeño gráfico que saqué ayer de la página de PubMed, donde todos nos nutrimos para la hora de buscar artículos, pues vean que realmente en los últimos años ha empezado un poquito la moda o el interés por la pared vascular, pero todavía no se llega a publicar grandes números. Vean que en el 2023 apenas hay 25 publicaciones sin filtrar realmente, en las que podemos poner en el buscador análisis de pared vascular de alta resolución, y como ven, en los últimos 6-7 años apenas hay 200 artículos. En el año pasado salió un artículo muy interesante en la revista de Neuroradiología, en el que hicieron una entrevista entre los radiólogos norteamericanos. Se incluyeron a los radiólogos o neuroradiólogos canadienses, de los Estados Unidos y de México. Algunos participamos, y nos hicieron 4 preguntas básicas. Una era cuánto nos pedían el estudio de análisis de la pared arterial, para qué nos lo pedían, quién nos lo pedía y por qué no estaban pidiendo este estudio algunas personas, ¿no? Vean que en los grandes centros pues la frecuencia es muy baja, aproximadamente casi 1 de cada 3 que contestamos pues nos lo piden 1 o 2 veces al mes. Habría que hacer el análisis de por qué nos están pidiendo tan poco este tipo de estudio. ¿Para qué nos lo pedían? Principalmente nos lo pedían para diferenciar diferentes vasculopatías. ¿Quién nos lo pedía? Muchos neurólogos vasculares, prácticamente el 60%, y algunos neurocirujanos. Luego era un grupo muy, muy variado. ¿Y por qué no? Ahí ya llegaba, digamos, una gran variedad de contestaciones, desde gente que no sabía que existía este tipo de imagen, hasta gente que decía que era largo, que no tenían interpretaciones específicas, o que los pacientes en la institución no podían entrar o no se iban a beneficiar, ¿no? Y yo creo que el principal problema era que la gente, bueno, nuestras contestaciones fueron que el médico que nos está solicitando, o los que no nos solicitan los estudios, es porque principalmente desconocen la posibilidad de realizar este tipo de estudio. ¿Cómo está articulada la plática? Bueno, la plática la hemos articulado en estos cuatro puntos con una conclusión, ¿no? Primero, si vamos a hablar de la anatomía o de la patología de la pared arterial, les voy a explicar brevemente por qué la pared arterial intracraniana es diferente y por qué vamos a ver algunos hallazgos. Vamos a explicar brevemente en qué consiste la técnica de resonancia,
para análisis de la pared. No estamos haciendo grandes cosas nuevas en resonancia. En resonancia realmente no hay cosas nuevas, hay aplicaciones nuevas o modificaciones de nuestras técnicas gracias a los aparatos en los que podemos visualizar cosas que antes no podíamos. Cuando empezamos a estudiar estas cosas nos encontramos los famosos pitfalls o trampas en las que podemos dar patología como positiva cuando no existe o al revés. Vamos a hablar de las aplicaciones en el campo de la patología hasta el momento publicadas y unas breves conclusiones. Primero vamos a hablar de la anatomía de la pared. La anatomía de la pared arterial intracraniana es diferente. ¿En qué se diferencia el resto de las arterias? Bueno, las arterias en el organismo, como todo órgano, la pared de la arteria es un órgano, se tiene que nutrir y a diferencia de las arterias o la pared arterial sistémica, la pared intracraniana no tiene una cosa que se llama vasa vasorum, que son los vasos que nutren la pared arterial. Tiene una capa íntima muy delgada, característicamente fenestrada, a diferencia de la pared arterial en la periferia. No tiene una gran lámina elástica externa y eso va a permitir que la difusión de la sangre o de los nutrientes sea directa desde el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué aparecen o llegan a aparecer los vasa vasorum en los vasos intracranianos? Pues bueno, no hay muchas teorías, lo que pasa que sí sabemos que los vasos o los vasa vasorum cuando aparecen están asociados a patología. En principio existe un proceso inflamatorio mediado por interleucinas, van a llamar a macrófagos y esos macrófagos, una vez más mediados por citoquinas, van a promover la proliferación en la adventicia de neovasos que van a traspasar esta adventicia para colocarse en la media e incluso en la neoíntima cuando vamos a tener neoíntima en esas placas o en esas paredes enfermas. Vean que en resumen son raros los vasa vasorum, se desarrollan con la edad y que proliferan en pacientes con enfermedades del tipo de aterosclerosis, vasculopatías inflamatorias o aneurismas de los que vamos a incidir un poquito más. Cuando se interrumpen estos vasa vasorum en una arteria que está engrosada, pues va a ocurrir la necrosis de esta pared. Y eso todo lo vamos a intentar analizar o identificar a través de nuestras imágenes de resonancia magnética. Una vez más, vean que los vasa vasorum son importantes en ciertos vasos en el momento que empieza incluso a engrosar la pared, pero que es un mecanismo complejo, todavía no muy bien definido y que está asociado a patología, a un vaso enfermo. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para hacer el análisis de la pared? Bueno, en principio, vean esta editorial que salió en el Journal de Neuroradiología en el año 2016 y luego incidió un poquito más en el año 2022. La intención del análisis de la pared vascular es borrar todas las estructuras que no sean pared vascular. Y esto supone suprimir secuencias o suprimir, señales que son muy diferentes. Tenemos que suprimir lo mismo líquido como suprimir la sangre que está en el interior del vaso. Y entonces hasta la fecha, hasta el 2022, no había secuencias comercialmente disponibles. O sea, si nosotros le pedíamos a un proveedor de resonancia que nos diera una secuencia específica para el análisis de la pared, no iba a poder dárnosla. La gran mayoría de gente que trabajábamos en análisis de pared, lo que hicimos fue construir imágenes de black blood con supresión de líquido, gatilladas en pulso, submilimétricas, y con eso conseguir lo que después llamamos análisis de pared de alta resolución. Hoy en día algunas máquinas ya empiezan a tener en sus protocolos análisis de pared.
Nosotros tenemos en nuestro centro ahora, en el de 3 teslas, análisis de pared, y ahí surge también si necesitamos 3 teslas o 1.5. La recomendación del consenso de la gente que se dedica al análisis de la pared arterial, en principio, es que requerimos para este tipo de análisis magnetos de alto campo. ¿Por qué? Porque el campo de análisis que nos va a permitir va a ser mucho mejor, nos va a permitir secuencias submilimétricas y nos va a permitir, por el timing, borrar, como les digo, mejor el agua y la sangre en el interior del vaso. Esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener esta imagen. Y la recomendación a la hora de obtenerla, sobre todo si tenemos magnetos que no podamos hacer grandes extensiones, vean que esto es un artículo del 2018, es que angulemos nuestro campo para obtener este tipo de imagen, o sea, tanto territorio posterior como territorio anterior. Hoy en día, con las imágenes que van a ver al rato, nuestro equipo nos permite cubrir por completo el cráneo, ¿sí? ¿Y qué secuencias, digamos, que hoy en día se recomiendan a la hora de proponer un protocolo para análisis de pared arterial? Pues en principio nos van a sugerir un 3D TOF que nos va a servir para explorar y para adquirir la secuencia de análisis de pared vascular, ¿sí? Este 3D es Vessel View, resonancia magnética, sería la secuencia que estamos proponiendo, y esa la vamos a utilizar para orientar nuestros cortes. Una difusión se propone en el protocolo ¿para qué? En axial, para distinguir aquellas lesiones sospechosas de pequeños infartos que nos pueden dar, lo vamos a ver, esas pequeñas trampas, y diferenciarlas de procesos inflamatorios asociados a la pared. Se sugiere que nosotros la programamos en sagital, nos salen unas secuencias isovolumétricas en sagital, pero la propuesta del grupo de trabajo consensuado es que se haga un 3D de propiamente dicho, con black blood y con borramiento de líquido cefalorraquídeo en coronal, que nos va a confirmar estos procesos patológicos. Luego, una secuencia basada en susceptibilidad, dependiendo de la marca que tengamos, en axial, para identificar los vasos y pequeñas arterias o venas, una contrastada en coronal, y una doble inversión recuperación para confirmar esa permeabilidad del vaso. Es importante siempre confirmar la permeabilidad del vaso que vamos a sospechar patológico a la hora de hacer nuestro reporte. Y vámonos ahora con los principales trampas. No se asusten por esta diapositiva, con muchas letras, pero estos son los principales errores que podemos encontrar a la hora de tener un análisis de la pared arterial. Que no suprimamos de manera adecuada la presencia del trombo intravascular. Para eso tenemos, una vez más, la angiografía, ya sea el 3D TOF o la angiografía con contraste, para identificar la permeabilidad. Que no suprimamos de manera completa el flujo y que eso nos dé un supuesto engrosamiento circunferencial de la pared. Una vez más, lo vamos a resolver con la angiografía. Una supresión incompleta del flujo debido a la orientación de la secuencia. Simplemente con el 3D podemos orientarlos y hacer el mapeo posterior. Obviar las leptomeningias, una vez más nos ayudan los volúmenes y las imágenes multiparamétricas. La posibilidad de que el trombo, una vez que se está recanalizando, imite una vasculitis, esto es inevitable, y eso va a importar más la clínica que digamos, la solución técnica. Las microhemorragias con reforzamiento concéntrico que se pueden dar, para eso nos ayuda el SWAN. Los infartos subagudos que pueden sospechar o pueden imitar vasculopatías inflamatorias. Las venas que van a reforzar y que no tenemos que confundir con inflamación o placas ateroscleróticas, y las lesiones nodulares benignas. Y algunos ejemplos de los artificios. Los artificios, este sería una supresión incompleta que nos va a sospechar, nos va a hacer sospechar la presencia de un trombo intraluminal. Esta es la posible o la sospecha del trombo intraluminal, y cuando hacemos
una geografía con contraste, vemos que se trata de un rizo vascular que nos está metiendo por efecto parcial la sospecha de un posible trombo a ese nivel. El engrosamiento circunferencial de la pared, esto cualquiera lo podría dar como un engrosamiento circunferencial de la pared, y lo único que hacemos es, con la angiografía con contraste, ver que la permeabilidad vascular, o sea, a la hora de restar esta imagen de esta otra, vemos que es un artificio de engrosamiento ficticio de la pared. Que no podamos suprimir por la orientación de la secuencia, y lo que vamos a hacer es, una vez más, suprimirla a través del 3D. Cuando le metemos factores turbos y menores tiempos de ecos, vamos a obtener, una vez más, este vaso que aparentemente estaba trombosado, que pudiera estar ocluido, que nos pudiera estar dando esa sospecha, lo vamos a ver totalmente permeable, sin patología. Trombos recanalizados parcialmente, este es un ejemplo del centro en el que vemos un trombo que a la hora de repermeabilizarse van a imitar una vez más este engrosamiento de la pared, sin que, aquí vemos en el ecogradiente, que la presencia del trombo intraluminal con este reforzamiento extrínseco del trombo, y como ven la solución puede ser inevitable y hay que descartarlo aquí por biopsia o por la clínica del paciente. Las microhemorragias nos pueden dar estos reforzamientos alrededor y podemos pensar que esto es un vaso que está reforzando y que tiene una vasculopatía. Vean cómo se ve la pared normal del vaso con el flujo intraluminal, sin reforzamientos, y cuando le hacemos una adquisición ya sea multiparamétrica o con ecogradiente, vemos que tenemos una microhemorragia. Sí, pasamos a la secuencia. Los infartos, también los infartos pueden imitar pequeñas vasculopatías inflamatorias. Estos infartos en estadio subagudo van a reforzar, y lo único que vemos, para eso necesitamos el FLAIR, es una lesión de la sustancia blanca con restricción a la difusión, en el que reforzaba en esta zona sin que haya la presencia de un vaso. Acuérdense que el plexo vascular en ciertas zonas, antes de que la pared o el vaso atraviesa la dura, que es donde pierde parte de la media, vamos a tener un plexo que va a reforzar y que nos puede dar la sospecha de esa patología inflamatoria. Lo que vamos a hacer es, una vez más, como tenemos las secuencias volumétricas, lo vamos a analizar en otros ejes y vamos a ver que es el momento en el que el vaso está entrando a nivel intracraniano y que representa ese plexo vascular que va a perder la arteria. Estas lesiones que imitan placas, una vez más, analizamos los ejes y vemos que en realidad es un artificio por el flujo. Reforzamientos del plexo, aquí tenemos una aneurisma que en realidad está en el segmento intracavernoso y que tiene el plexo de la pared, que no es una pared inflamada. Otros ejemplos, el reforzamiento del plexo, una vez más, no olvidarlo, a diferencia de un vaso leptomeningio que puede dar esta pseudoinflamación de la pared. Plexos diferenciar, la vena, vean cómo refuerza la vena es normal que refuerce, y la pared arterial, que no tiene por qué reforzar. Siempre es importante adquirir las imágenes en 2 planos o en 3 planos, que nos va a permitir diferenciar ese tipo de reforzamientos extrínsecos a la pared o normales en el plexo de la pared antes de que el vaso atraviese la dura. Y vamos a hablar un poquito, vamos a poner ejemplos de la patología que hasta el momento está descrita, y cada vez irá avanzando un poquito más la descripción de ciertas patologías asociadas a inflamaciones o a reforzamientos extrínsecos e intrínsecos de la pared. Lo que está hasta ahora publicado, pues principalmente son estas patologías: enfermedad aterosclerótica intracraniana, enfermedad inflamatoria de la pared arterial, enfermedad arterioclusiva, disecciones arteriales, aneurismas intracranianos, en los que vamos a parar un poquito, 2 o 3 diapositivas más, vasoconstricción cerebral reversible, y algo que hemos hecho nosotros también, que es reforzamientos iatrogénicos secundarios
a lo que hoy se hace prácticamente en todos los hospitales, que es las trombectomías mecánicas, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Este es a modo de ejemplo la tabla, lo vamos a ir poniendo en cada ejemplo, cómo vamos a identificar este tipo de patología. Pues la estenosis puede estar presente o no presente, en la vasculitis casi siempre presente, en el moya-moya es indiferente, en la disección prácticamente siempre presente, en el aneurisma puede estar presente o no presente y esto va a significar cierto grado de implicación a la hora de definir esta dilatación sacular. En la vasoconstricción casi siempre presente y en el iatrogénico lo que está descrito es que casi siempre esté presente. ¿Cómo va a ser el engrosamiento? Vean que no es lo mismo en la enfermedad aterosclerótica, que puede ser excéntrico, como en las inflamaciones de la pared secundarias a mediadas, ya sea por procesos externos o internos mediados por anticuerpos. Suelen ser concéntricas en la vasoconstricción reversible y excéntricas o concéntricas en el iatrogénico, ¿sí? Nosotros en el gabinete principalmente vemos este tipo, estas son, digamos, hospitalarias, una vez más. La localización no es lo mismo que sea un reforzamiento extenso o uno focal presente. El reforzamiento, una vez más, puede estar presente o no presente. El engrosamiento no siempre va a reforzar, pero podemos hacer el análisis del engrosamiento de la pared y podemos caracterizar o cuáles son las implicaciones en la aterosclerosis, que vamos a caracterizar la placa. En la vasculitis va a definir los efectos de la terapia, puede guiar la biopsia y puede darnos información si estamos siendo efectivos. En las disecciones nos va a ayudar a detectar el flap. En el aneurisma, el riesgo de la posible ruptura o cuando es sintomático identificar el que se ha roto, y en la vasoconstricción reversible el definir si es una vasoconstricción reversible y una vez más el lugar de implicación inflamatoria. Vamos a poner algunos ejemplos. Habíamos dicho que la enfermedad aterosclerótica intracraniana, la estenosis puede estar presente o no presente. En este paciente de 57 años con hipertensión arterial sistémica no tratada, que se presentó al hospital con una hemiplegia y una lesión isquémica en el estadio agudo, subagudo, en centro semioval, que tenía una disartria recurrente. Vemos que hay una placa en la pared del segmento M1. Esa placa, cuando le ponemos contraste, está reforzando, es una placa inestable que está estenosando el segmento M1 de la pared, y en el reconstrucción angiográfica 3D vemos esta estenosis. Una vez más, excéntrico, vean que es excéntrica, que puede ser extensa, es un segmento aproximadamente de 6-7 milímetros y que nos va a ayudar a caracterizar esa placa que está siendo sintomática. Vean una vez más otro ejemplo, este es del centro de nuestro. Vean la placa excéntrica con reforzamiento, una placa extensa irregular que estaba siendo sintomática, que refuerza y que cuando se le hizo la angiografía para el tratamiento estaba estenosando la luz de la arteria basilar. En las vasculopatías, bueno, en las vasculopatías inflamatorias por lo general están mediadas por anticuerpos, son inflamaciones concéntricas largas que pueden estenosar la pared y que cuando se le da el tratamiento adecuado pueden revertir, y al seguimiento vean cómo ha revertido y esa placa o ese proceso inflamatorio concéntrico ha desaparecido y no ha requerido más que un tratamiento médico. Sí, vean que casi siempre el reforzamiento cuando está activa está presente, que son extensas y que pueden ser o suelen ser concéntricas. Una vez más, un ejemplo de enfermedad aterosclerótica. Este es un ejemplo también de nuestro centro en el que tenía varias placas que habían, en principio no sabíamos muy bien dónde localizar o dónde estaba implicado el proceso inflamatorio de la pared. Vean que la cerebral posterior de ese segmento tiene una placa, no es un trombo, es una zona concéntrica, inflamada, que está reforzando, y también en el segmento vértebro-basilar, o en la unión vértebro-basilar, tenía una placa excéntrica con reforzamiento. Una vez más, engrosamientos excéntricos, extensos, que pueden reforzar o no reforzar, el reforzamiento por lo general asociado al proceso inflamatorio, y nos va a permitir caracterizar o darle peso o mayor peso a la placa que está condicionando
la sintomatología. Según criterios Toast, este paciente tendría una enfermedad condicionada por la enfermedad de mediano vaso y, a pesar de la edad, no habría que buscarle otras etiologías. Enfermedad de Moyamoya, bueno, hay pocos artículos, casi todos son asiáticos, y vean que es un reforzamiento concéntrico, supraclinoideo, distal a la arteria carótida interna, sobre todo proximal a la cerebral media, como este es ejemplo, y que puede estar presente o no presente el reforzamiento, y casi siempre, una vez más, asociado al proceso inflamatorio. Este es un caso que tuvimos en el Hospital de la Mañana. Es un muchacho joven que tenía o que se presentó con una lesión isquémica en estadio agudo. Era un residente de cirugía, y en el momento de hacerle el análisis de la pared, como les digo, sí se puede hacer con 1.5, pero el hecho de hacerlo con 1.5 nos limita el lugar donde podemos hacer la secuencia. Nos limitamos en esta zona donde le veíamos en el 3 de TOF la estenosis segmentaria, y lo que nos encontramos a la hora de hacer la angiografía y a la hora de ver este análisis de la pared, un reforzamiento excéntrico con una placa, con una disección en la unión entre la arteria carótida interna y el segmento M1. Vean una vez más que el engrosamiento suele ser excéntrico, la localización distal a la arteria carótida interna, a menudo presente ese reforzamiento, el reforzamiento extenso, y nos ayuda a detectar el flap. Si no hubiésemos visto estas imágenes, probablemente no lo hubiésemos llevado a la sala de cateterismo para identificar ese flap. Otro ejemplo parecido, un ejemplo mucho más burdo. Vean que la calidad de imagen en el 1.5 es peor, son cortes más gruesos. Si identificamos esta imagen excéntrica con un posible hematoma que reforzaba, teníamos la duda, y a la hora de meterlo a la sala le encontramos esta disección en la arteria basilar. Aquí un pequeño, digamos, paréntesis en algo que probablemente sea lo que más consuma a futuro nuestro trabajo en el análisis de la pared. Cuando hoy en día prácticamente con el incremento del análisis o las imágenes en la patología neurológica, nos encontramos a muchos pacientes incidentales que presentan un aneurisma. No el paciente roto que llega al hospital, sino el paciente que nos llega al gabinete con una dilatación sacular en un vaso intracraneano. Y tenemos muchas escalas, o tenemos algunas escalas que nos permiten valorar la posibilidad de ruptura. Casi todas están basadas en población, en edad y en tamaño del aneurisma, pero no todos los aneurismas grandes se rompen. En este artículo muy bonito del doctor Sánchez, reciente, de la revista Stroke, incluso nos pone algunos ejemplos de diferentes aneurismas con clasificaciones o con riesgos basados en phases que tienen diferentes riesgos de posible ruptura. Ellos, bueno, analizan la posibilidad de crecimiento y la posibilidad de tratamiento en base a otras escalas, pero curiosamente en este artículo hablan de esto, que es el análisis de la pared vascular y del posible impacto a futuro. ¿Por qué? Porque no todos los aneurismas de 7 milímetros se llegan a romper, y no todos los aneurismas menores a 7 milímetros tienen un riesgo menor a posible ruptura. E incluso en diferentes territorios, un aneurisma de 4 milímetros no tiene el mismo riesgo que un aneurisma en la media de 4 milímetros. Y entonces para eso nos pusimos a trabajar en el análisis, os han puesto los grupos a trabajar en el análisis de la pared arterial aneurismática. ¿Qué sabemos? Sabemos que a medida que el aneurisma crece, empiezan a presentarse en la pared, por estudios patológicos, vasa vasorum. Y otra vez venimos o nos retraemos al principio de la plática. Si hay vasa vasorum en aneurismas que están creciendo, va a haber reforzamiento, y ese reforzamiento puede estar implicado en la posibilidad de ruptura. Este es un ejemplo de nuestro centro, una vez más, un paciente que tenía un aneurisma en principio un aneurisma pequeño que no tendría gran riesgo para ruptura, pero vean que ya tiene algunos factores asociados de posible riesgo. No solo está lobulado,
que ya eso le da un extra. No solo tiene sacos hijitos o sacos vecinos o sacos añadidos al saco principal, sino que cuando le ponemos contraste, vean que en el domo ese contraste o ese aneurisma está reforzando de manera excéntrica y de manera intensa. Vamos a ver que hay escalas en cuanto a la intensidad de reforzamiento, pero este aneurisma, aunque parecía pequeño en escalas previas, tiene un alto riesgo de posibilidad de ruptura. Vean que estos vasos van a aparecer cuando el aneurisma alcanza los 4 milímetros y que aparecen más en los aneurismas fusiformes. Y no es lo mismo que no tengan reforzamiento, aunque sea un aneurisma prácticamente lobulado, a que el reforzamiento sea leve o que tenga un reforzamiento grueso, excéntrico e intenso. Este aneurisma multilobulado tiene mayor riesgo de posibilidad de ruptura, 6 veces más que este aneurisma dentro de los mismos tamaños, por decirlo de alguna manera. Este es otro ejemplo nuestro también. En principio es un aneurisma que tiene un phases, o sea, una escala de posibilidad de ruptura de 1.7% a 5 años, pero vean que si empezamos a aplicar otro tipo de escalas, tiene una lobulación, que eso ya no nos gusta, y un reforzamiento excéntrico en áreas de, digamos, de sufrimiento en la pared. Este paciente con 67 años y siendo hipertenso con un aneurisma de 7 milímetros, la recomendación sería altamente hacia el tratamiento. Otras patologías ya para ir finalizando, bueno, tenemos vasoconstricción reversible, vean que a menudo está presente la estenosis, el reforzamiento es excéntrico, pero cuando le damos tratamientos o le seguimos, este paciente con una clínica muy característica, con este tipo de intensidades en territorio posterior y con una clínica marcada, cuando lo seguimos, esas vasoconstricciones segmentarias, largas, extensas, se han resuelto. Otro ejemplo de vasoconstricción reversible, una vez más en nuestro centro, donde ya está este estudio, ya se lo habíamos presentado, es un paciente que con esa vasoconstricción formó un trombito y tenemos ese pseudo reforzamiento de la pared. Otro ejemplo más de vasoconstricción, vean que son múltiples vasos con reforzamiento, sobre todo en territorio posterior, donde la vasoconstricción o la vasorregulación es diferente al territorio carotídeo, con reforzamientos concéntricos, extensos, longitudinales, y angiográficamente podemos identificarlos. Cuando se les da tratamiento adecuado, esos se van a corregir. Este es un ejemplo ya hospitalario, donde llegó un paciente con un aspecto de 10, con una clínica marcada de hemiplegia en un tiempo prudencial para hacerle un procedimiento de trombectomía. Lo metimos a sala, este es el trombo en el segmento M2 de la arteria cerebral media. Conseguimos una buena recanalización, pero los estamos pasando al resonador para hacer análisis de la pared. Una vez más, vean que estos estudios no son como los que obtenemos en el 3 Tesla. En el 3 Tesla podemos obtener todo el arco el árbol arterial. Aquí nos enfocamos, como yo sabía que el trombo lo había sacado en este segmento arterial, le pedí a mis técnicos que enfocaran su estudio de imagen en 1.5 en este segmento y vean que nuestros dispositivos probablemente a futuro nos ayude a seleccionar un tipo de dispositivo más benévolo o incluso a dar un tratamiento para prevenir la retrombosis de este segmento. Vean que en este segmento donde hemos estado trabajando hay un proceso inflamatorio concéntrico extenso por lo general en la pared arterial. Una vez más, otro ejemplo que ya habíamos visto sobre una placa aterosclerótica. Y para concluir, pues que probablemente sea un complemento a nuestros estudios. No es un estudio para realizar a todos los pacientes, es un estudio muy dirigido para patología específica y que debemos estar muy implicados en la realización del estudio. ¿Qué nos va a permitir? Permitir evaluar la actividad de la placa aterosclerótica. Antiguamente o hace unos meses o hace unos años el neurólogo se quedaba con que el paciente podía tener enfermedad aterosclerótica. Hoy en día le podemos dar una información acerca de cómo se está comportando esa placa y esa placa tal vez con estatinas, tal vez con ciertos tratamientos responda y la podemos valorar a posteriori. Para las patologías inflamatorias vamos a poder definir la inflamación o el proceso inflamatorio activo. Podemos seleccionar o decir al cirujano qué arteria
tiene que biopsiar para dar un diagnóstico histológico certero, y en aquellos pacientes en los que sospechan inflamación de la pared secundaria o mediada por procesos inmunes, no es lo mismo decir que tenemos una vasculitis primaria o secundaria del sistema nervioso central a tener un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que lleva el adjetivo de reversible, una disección arterial que va a requerir otro tipo de tratamiento, o en aquellos pacientes con aneurismas, determinar la posibilidad o la factibilidad de incrementar el riesgo para decirle al paciente que se trate o que se siga a mediano o corto plazo. Muchas gracias por la atención. Espero sus comentarios y sus respuestas, y otra vez más agradecer al grupo CT Scanner y al doctor Criales la invitación a estar hoy en la noche platicando brevemente sobre lo que estamos haciendo. Espero que les haya gustado, y también acepto las críticas para intentar mejorar en las próximas pláticas con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Higuera. Ha sido un fascinante recorrido de análisis de la pared arterial que ha ido desde la anatomía, la técnica, las fallas de diagnóstico y la patología tan interesante, con cosas tan prácticas como el análisis de la estabilidad de la pared en los aneurismas y los trombos y las vasculitis. Creo que ha sido una noche espléndida desde el punto de vista académico. Vamos a tomar unos minutos para una encuesta que tienen los organizadores, y después hacemos una sesión de preguntas que va a estar un poco limitada por el tiempo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Adelante, Verónica, con la encuesta. Han enviado personas de la audiencia algunas preguntas, y voy a empezar con dirigida al doctor Yuki Kimura, que dice: ¿cuáles son los tips para el uso de resonancia radiogenómica en pacientes con glioblastoma? Ok, bueno, acá es un tema bastante apasionante y bastante complejo. Glioblastoma, lo que viene en camino es las licencias de uso comercial para realizar determinación de metabolitos específicos. Entre ellos está el 2-hidroxiglutarato, que hay que recordar que resona en varios puntos, entre ellos 2.25 partes por millón, que nos permite identificar si el glioma que estamos visualizando tiene la mutación de isocitrato deshidrogenasa, o si se trata de una cepa salvaje, y en este caso correspondería ya con la última actualización, la 5ª edición, con un glioblastoma realmente, de acuerdo a los marcadores moleculares. Sin embargo, es sumamente útil realizar secuencias de perfusión y de espectroscopia. Acá nosotros en nuestro centro, cuando hacemos protocolos neurooncológicos que no sean por metástasis, realizamos 3 tipos de perfusión. Realizamos una perfusión por arterial spin labeling previo a inyectar. Posteriormente realizamos una perfusión DCE, o de reforzamiento por contraste dinámico, con el 60% de la dosis. Y finalmente realizamos una perfusión por susceptibilidad de contraste dinámico. Esto porque todos estos datos en conjunto de las secuencias avanzadas nos permiten determinar el tipo o el grado tumoral, si se trata de una lesión altamente infiltrante, y también son sumamente útiles no solo en el diagnóstico, sino en el seguimiento de los pacientes. Últimamente, el mes pasado, salió publicado los criterios de RANO 2.0, entonces es importante estarnos actualizando, en los cuales ya se comenta, no los toman a consideración, pero ya se comentan estas secuencias avanzadas. Entonces, si las tienen a su disposición, hay que perderles el miedo al utilizarlas, y bueno, llevar esa curva para que las podamos seguir usando día con día para la adecuada caracterización de lesiones. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Higuera y dice: la evaluación de patología parieto-arterial por resonancia magnética extracraneal ¿también tiene algún tipo de estandarización de secuencias para su análisis? Bueno, la verdad es que te mentiría si dijese que conozco la estandarización de las técnicas extracraneanas, principalmente el análisis de la pared arterial
se dirige, de lo que hemos hablado, se dirige principalmente a los vasos intracraneanos, incluso no a las venas, sino principalmente a las arterias, el análisis. Ten en cuenta también que el vaso extracraneano, aparte de ser diferente, o sea, el hecho de que tenga reforzamiento no implica necesariamente patología, y porque las características del vaso, como expliqué brevemente por las características de la plática, son diferentes. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que en el momento que hay un reforzamiento intracraneano, eso expresa patología. Y luego los vasos intracraneanos no tienen tanta movilidad como los extracraneanos. Entonces, yo infiero que técnicamente es mucho más complejo hacer un análisis de la pared, no tanto del vaso extracraneano mediante resonancia. O sea, eso habría que preguntar tal vez a la gente que hace cardio en las posibilidades de hacer el análisis de la pared en las coronarias, que las coronarias también, de ahí aprendimos nosotros, eso sí, no tienen las mismas características que los vasos periféricos. Cuando empiezan a expresar vasa vasorum, empiezan a expresar también patología. O sea, digamos que el marcador principal de la patología o el desarrollo de la patología es esa presencia de vasos que no deben de estar en la pared, pero que indudablemente en la pared intracraneana no debe reforzar, o sea, no deben estar. A mí me gustaría aquí añadir que al menos para el estudio de placas carotidias es sumamente útil Bueno. realizar secuencias MPRH con supresión de flujo y supresión grasa, porque el acortamiento en la relajación longitudinal o en términos más generales hiperintensidad en una placa con estas características de la secuencia nos habla de que tenga un core hemático o un core hemorrágico, ¿no? Y también cuando pasamos contraste y vemos que esta porción no refuerza, nos dice que tiene un core necrótico lipídico. Entonces, estos dos factores son los que tienen el odds ratio más incrementado para que puedan embolizar. Ya tanto, recordemos los criterios NACET por las velocidades ecográficas, son de los años de principios de los 90. Y bueno, cuando hacen un análisis multivariado es mucho más importante detectar la presencia de contenido hemático en la placa porque es un alto riesgo de que esa placa pueda embolizar, ¿no? Sería una placa tipo 1 por ultrasonido o una placa tipo 2. Y bueno, todo esto viene estandarizado en el estudio de TOAST que se llevó a cabo en Corea. Sí, bueno, efectivamente, tomando en cuenta la carótida, sí, la carótida está muy estandarizada y hay una clasificación de la Academia Americana de Cardiología. Al principio había 7 características de placa, luego se compactaron y principalmente tomamos 4 secuencias. 4 secuencias con black blood, o sea, con supresión de flujo, en la que se utiliza el T1, el T2, la nativa del 2 de TOF y otra con supresión de grasa. Se puede poner contraste también y con esas secuencias, son secuencias milimétricas, en base a cómo se vean, le damos una clasificación que tiene mayor o menor riesgo de ruptura. Se sabe que si tenemos el capuchón famoso de fibrina, la placa va a estar más estable y las placas más isointensas o menos, o las que no tienen, como decía el doctor Kimura, presencia de hemorragia o ruptura de ese capuchón de fibrina, serían placas estables, mientras que las otras serían placas inestables con mayor posibilidad de ruptura. Pero bueno, estamos hablando de solo la carótida como tal, no otros vasos extracraneanos. Ahí sí está muy estandarizado y puede ver las clasificaciones la doctora de la Academia Americana de Cardiología. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este webinar. Quedaron 2 preguntas que les voy a rogar, por favor, que con el apoyo de la gente de coordinación las puedan responder por correo al doctor. Ambas me parece están dirigidas al doctor Higuera. Pues sin más que decir, yo solo quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros 2 ponentes. Han llegado muchos mensajes de felicitación por esta presentación y nuestro compromiso en el grupo CT Scanner se mantiene y se refuerza tratando de difundir todas las ventajas de nuestra especialidad. Sin más que decir, buenas noches para todos y muchas gracias por participar. Buenas noches, hasta luego.